Hola, muchachas y muchachos. Buen día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Como ya lo habíamos platicado, tengo pensado grabar dos sesiones. La primera es el inicio de la unidad 3 y esta segunda sesión. Ajá, un poquito para adelantar lo que ya habíamos dejado ahí en espera, o que nos habían retrasado por tantos y tantos puentes, que creo que ya no va a haber tantos. Uno por ahí, perdido en un lunes próximo, pero bueno, mientras vamos a darle, muchachas y muchachos, hoy, 3, no, 2, ahí estoy dando un día más, 2 de noviembre del año en curso, seguramente experimentando o ya experimentaron todo el tema de el Día de Muertos, un poquito compaginado con lo que hemos visto en clase, otras cosas que seguramente me platicarán en el aula, virtual o presencial, como sea, la próxima sesión, el día que nos toque vernos. Mientras tanto, bueno, no solamente la tradición del Día de Muertos se fue confeccionando en esta época, en este periodo novohispano, sino muchas otras que también tuvieron una misión, un objetivo bastante claro, principalmente para los evangelizadores. Ajá. Y que, como ya también lo vimos en el link que les compartí el día de hoy temprano, con respecto a la creación o conformación del Día de Muertos, fue esta unión de tradiciones, de culturas, de formas de ser que nutrieron a estas festividades. Ajá. Así es que bueno, vamos a ver de qué trata esto. Es una clase un poquito larga, así es que acomódense. Empezamos, dice la introducción. La sociedad criolla, con la finalidad de equipararse a la europea, buscó conformar una serie de actividades y festividades que ensalzaran su vida novohispana. Dentro de los primeros círculos sociales se gestaban actividades en honor a personajes importantes de la política y la iglesia, y se implementaban actividades que con el paso de los años se volvieron tradicionales. Más o menos lo que les comentaba, nos vamos a ir rápido para no hacer también un video muy largo. De esta manera, bajo la acción de repetición y costumbre, nacen las fiestas tradicionales. ¿Cómo se hace una fiesta tradicional? ¿Qué tiene que cumplir? Un poquito en la crítica a los pueblos mágicos y los pueblos con encanto. Según estas nuevas formas de empujar algo a lo tradicional o a lo típico, debe de cumplir con una serie de aspectos, de puntos, como si fuera un uniforme de cocina. Si no tienes gorro, entonces no eres cocinero. Si no tienes filipina, entonces no eres cocinero o cocinera. En este sentido, el tema va un poquito igual, un poquito en la misma dinámica. Hoy en día debes de tener una serie de espacios públicos, actividades culturales, homogenización, que es que se vea parejito todo. Con respecto a las luminarias o a los espectaculares o a la forma en que se anuncian tus tiendas tradicionales, eh, se habrán dado cuenta, casos como Metepec, casos como Tenango, que pintan todo de un mismo tono, de un mismo color, o al menos con un mismo parámetro de colores, una misma paleta de colores, y colocan el nombre del establecimiento en dorado. Negociazo para los que hacen eso. Bueno. Una vez cumplidos estos requisitos, entonces ya eres un pueblo, mágico, ¿no? Órale, va. De manera histórica, de manera humana y social, la cosa no es tan simple. Imaginémonos, vamos a seguir poniendo ejemplos de las aquí presentes. Imaginémonos que, ¿quién será? Noé. Vamos a imaginarnos que Noé todas las mañanas desayuna en casa chilaquiles.
Y digo todas las mañanas desde hace como, no sé, 2 años. ¿Por qué? Ah, pues porque es práctico, porque les gusta a su familia, porque X razón. Y repito, empezaron hace 3 años, ¿no? Una coincidencia que empezaron hace 3 años. Excelente. Y entonces todos los días Noé se levanta, se cambia, se arregla, se viste, se baña, lo que sea. Baja o va a la cocina, al comedor donde desayuna y platito de chilaquiles verdes. Ah, pero un momento. Esos chilaquiles son especiales porque ocupan una hoja para la elaboración de este platillo. Le llaman acuyo o hoja santa. No sé, tal vez tenían una planta de esta hoja y pues daba muchas. Un arbusto, creo que sí se le puede denominar arbusto, que da muchísimas hojas. Si ustedes lo dejan libre, se expande como la hiedra. Ajá. Y entonces, para aprovechar eso, siempre ocuparon o empezaron a consumir acuyo en sus chilaquilitos. Excelente. Pasan los años, Noé se casa, tiene hijos, no voy a decir nombres, muchachas, por favor, no se amontonen. Se casa, tiene hijos, tiene hijas, crecen y todos los días, al menos 5, 6 veces por semana, chilaquilitos con hojas. Conforme crecen sus hijos, Noé les platica que su abuelita los preparaba siempre así. Quien cocine, ya sé que igual y no es tu abuelita, pero que diga tu mamá, quien cocine. Los preparaba siempre así. Anotaron la receta, porque él en sus clases de la licenciatura le dijeron que era importante tener su recetario familiar. Anotó una receta y la hicieron como la base. Y de ahí se la compartió a sus hermanas, hermanos, desconozco su estructura familiar, pero bueno, vamos a pensar que así fue. Hermanas y hermanos, y entonces eso se puso bomba. Y entonces cada quien tenía la misma receta. Bueno, le platicó eso a sus hijos crecieron, Noé se convirtió en abuelo, y así sucesivamente. En unos que les gustan, en unos 70 años. Cuando, no más, Noé, te voy a dar más años, en 90 años. Cuando Noé ya aparezca en el altar del Día de Muertos, ahí su fotito de Noé. Todo el mundo va a recordar al abuelo Noé, porque siempre, desde ahí, sus épocas, se instauró que en la familia XY, tus apellidos, los que quieras, bueno, los que tienes, pero el que quieras, se acostumbraba a comer chilaquiles, y es el platillo familiar. Esa costumbre, con el paso de los años, se convirtió en una tradición. ¿Por qué? Porque es tradición. Entre nosotros es tradición. En cuestiones o en escala de importancia, es costumbre los lunes comer chilaquiles. Es un decir. Pero es como una menor escala. Después viene la tradición. Ah, es una tradición en mi familia comer chilaquiles. Probablemente los vecinos de Noé se dieron cuenta de esos chilaquiles que eran una chulada. Empezaron a hacer sus propias recetas. Por ahí le robaron la receta a Noé en algún momento, o a su familia, a sus hijos, qué sé yo. Y entonces la colonia, el barrio o el pueblo empezaron a hacer sus propias versiones de chilaquiles. 90 años después, cuando Noé ya descansaba en paz, todo el pueblo, toda la ciudad, no recuerdo dónde eres, Noé, discúlpame, pero toda esa región ya era conocida por unos chilaquiles que se preparaban con una hoja de acuyo que se daba en X lugar. Y así se construyen las culturas alimentarias. En ese orden: costumbre, tradición, cultura. En 100 años, en 120 años, ya esos chilaquiles son patrimonio gastronómico de la región X, en ese orden.
¿Sale? Vientos. Ok. Si se dan cuenta, una costumbre o un patrimonio gastronómico se construye en muchos años. Tiene que ser reconocido por toda la sociedad y no con una serie de palomitas como en los pueblos mágicos y en los pueblos con encanto. Ahí la importancia. Bien, vamos a seguir. Dice la diapositiva, como parte de las enseñanzas europeas, una celebración debía estar acompañada por la música, la ambientación y la comida. También podría ahí agregarle por la religión, misa, altares o rezos específicos. De tal forma que se buscó trabajar los tres aspectos, cuatro o cinco, como los que acabo de decir, conformando conjuntos musicales encargados de la decoración de calles y salones y aperitivos o alimentos dignos de estas festividades. Cambiamos a la siguiente. Se acordarán que cuando hablábamos de las sociedades novohispanas, eh, mencionábamos que muchas de estos platillos que hoy en día ya son reconocidos, se les empezó a llevar a distintas cenas, a distintos convites novohispanos, para que los conociera la madre superiora, el padre, el diplomático, el encargado de las oficinas gubernamentales, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, el mismo sistema, el mismo fenómeno. Bueno, de igual manera, dichas festividades se arraigaron a la sociedad novohispana al grado que hoy en día aún pertenecen o forman parte, perdón, del calendario festivo mexicano, pudiendo subrayar las fiestas patronales y las visitas diplomáticas. Ah, bien. En la imagen de la derecha, aunque un poquito fuera de la época novohispana por el año, sí podemos ver aquí conjugada una serie de elementos que se fueron gestando en la época novohispana. Veamos la imagen. Son mujeres y hombres con ropas coloridas específicas que están bailando. Ajá. La pintura se llama El Jarabe y fue pintada por Pingret o Pingret. Edward Pingret, me gusta más ese nombre. En 1852. Chequen la ropa, específicamente las de las damas, unos faldones rojo y otro amarillo. Y hacemos un poquito de memoria y nos vamos a las primeras pinturas que les presentamos aquí en las clases, se darán cuenta que es muy parecido. Los caballeros que están bailando, sombreros anchos, una especie como de rebozo, no, como de, ¿qué será? No sé, una especie como de algo bordado. Algo hecho así como que a mano en lana me suena. En el caso de los hombres, estoy siendo específico, ¿ok? Un pantalón verde con una serie de escaramuzas o algo a los costados y sus zapatos con un tacón medio alto. Los que están tocando del lado izquierdo, un caballero con una guitarra, sentado, otros, este muy elegante pareciera ser, y otros con vestimenta más modesta. Ajá. A los costados se ve a la gente, mujeres, niños, observando cómo bailan. Esto que le llaman el jarabe. Bueno, sigamos. Los banquetes, como primera festividad heredada. En la época prehispánica, muchachos y muchachos, jamás hablamos de banquetes como tal. Había ceremonias religiosas y con base en dichas ceremonias religiosas se disponían cierta clase o tipo de alimentos. Ajá. No se concibe la idea de los emperadores invitando a una serie de personajes cercanos a sus círculos sociales para dar cena baile. No, no existía. Bien, en un inicio las grandes comilonas asemejadas a las romanas eran exclusivas para el recibimiento de virreyes. Estas eran organizadas con mucho cuidado por parte de los funcionarios reales, los cuales aprovechaban el momento para mostrar sus dotes de organizadores y, con un poquito de suerte, ser considerados para puestos más importantes. Ajá. En este caso, la imagen de la izquierda lleva por nombre tertulia.
Esto durante la época colonial. Híjole, creo que a ustedes ya no les tocó esta parte de las tradiciones familiares, que era los domingos ver cine mexicano. Cine mexicano le estoy hablando de los 50 del siglo pasado, de los 30. Películas en blanco y negro, pa' pronto, mexicanas. En algunos casos se hablaba de la época en la que estaba siendo filmada la película y en otras se les llamaba películas de época, donde retrataban estos tiempos, entre comillas. Ajá. Casi muchos se asociaron, o muchos de estos ejemplos los podemos ver en temas en torno al porfiriato, cuando se hacían estas grandes fiestas, etcétera, etcétera, pero no distaba mucho, no era muy diferente de lo que estamos queriendo explicar aquí. Hombres y mujeres que eran invitados a alguna casa, se disponían a una primera habitación, eso lo platiqué con los banquetes chocolateros, a una primera habitación donde se sentaban, platicaban todas y todos, se les daba algún aperitivo, bebida o comida, no importaba, pasaban al segundo cuarto ya para la, la cena o el banquete o la comida, lo que fuese, según la hora. Se daba este suceso, comían, bla, bla, bla. Se hablaba un poco de cuestiones políticas sociales, no muchas, porque había mujeres ahí y ellas no estaban permitidas para opinar en ciertos temas, y mucho más si fueran temas políticos. Finalmente, se dividían hombres y mujeres, las mujeres se iban a hablar de cuestiones sociales, mientras que los hombres hablaban de política y negocios. Pero en esos inters había un espacio para el baile. ¿Qué se tocaba? ¿Qué escuchaban en esa época? Un poquito, ah, caray, que cante, que cante. Bueno, un poquito se hablaba acerca de, eh, más bien, se dedicaba, hasta se me fue el avión. Eh, Escuchaban lo que se le conoce ahora como música barroca. Ajá, cantos, si saben lo que son las misas, tanto medievales como barrocas, ya casi no se da esto, o los cantos gregorianos, era mucho de eso. Voces muy, muy armoniosas, en bóvedas o en espacios abovedados, quiere decir esto con techos redondeados o redondos, para que el sonido choque y entonces se escuche mucho más fuerte. Ok, bueno. Pero ¿qué otro tipo de música escuchaban? Música de clavecín, es una variante del piano, eh, cuartetos de cuerdas, eh, orquestas o conjunto de personas que tocaban los metales o instrumentos de viento, y que para los que les tocó el tema o la ambientación para nuestros eventos finales o el evento final, se van a dar cuenta que son más o menos ese tipo de música. Hay piezas que parecen mucho de misas y hay otras que son más bailables. El vals, por ejemplo, acaba siendo uno de ellos. ¿Ok? Bueno, sigamos, sigamos, porque si no, me emociono. De igual forma, se buscaba dar a conocer ingredientes y platillos, lo que ya hemos platicado, que pudieran ser llevados a otros espacios y formar parte de los platillos reales, representando una fuente comercial y de reconocimiento. Lo más importante para estas damas y caballeros no era a veces vender. Ellos ya tenían puestos monetarios, no eran hacendados, ganaban suficiente. Pero antes que el dinero estaban los títulos nobiliarios. Conde, condesa, ¿qué más? No sé, se me acaban de olvidar. Pero todos estos títulos nobiliarios resultaron importantísimos para ellos. Mucho más importante que de tener montones de dinero, porque aparte, acuérdense que un título nobiliario te acercaba a la realeza, gente que ya tenía ganada el cielo. ¿Por qué?
No lo sé, pero ellos decían que tenían ganado el cielo. Mientras que el dinero te orillaba a la codicia. Y aunque sí eran codiciosos, preferían ante la gente ser reconocidos como personas que iban a ir al cielo antes que ser conocidos por codiciosos. Cosa que hoy en día sería una de nuestras principales críticas sociales. La codicia que a veces tenemos. Queremos más, más grandote, más vistoso. Bueno, en dichos banquetes las carnes rojas abundaban. Mm. Terneras, vacas enteras, carneros, cochinos, lechones y cabritos eran los más solicitados. ¿Se acuerdan que les había dicho que en Europa comer carne era cosa de ricos? Esto era la Nueva España. Aquí no se tenían las mismas necesidades que en España, entonces nos podíamos dar ciertos lujos. Si en Europa las clases altas solamente podían darse esos lujos, yo me considero de la clase alta por comer siempre carne. No siempre lo tenían, o no siempre tenían ese estatus de clases altas, pero ellos se lo creían así. En menor medida se podía disponer de aves como los pavos, las gallinas, los pollos y aves de caza. Acordémonos muy bien, consideradas alimentos o sí, consideradas carnes eh, menos provechosas, ajá, más ligeras, que no tenían la fuerza que una carne roja. A su derecha es una simple ilustración acerca de las corridas de toros. La tauromaquia famosa. Ok, como complemento se hacía uso de codornices, perdices, conejos, liebres y embutidos, como jamón, tocino, chorizones y salchicha. Y me faltó cerrar el paréntesis. En el caso de pescados se ocupaba el bagre, las truchas, salmón y bacalao. Compartiendo la mesa se tenía a productos derivados de la leche, como la mantequilla, los quesos y el requesón, los cuales eran acompañados con pasas, aceitunas y alcaparras. Mm. Siempre hemos reconocido el requesón como picante en algunos casos cuando se prepara con cebolla y chile o un sabor neutro lácteo. Hasta ahí. Pero ¿qué les parecería un poco de requesón con miel y pasas? Ojo ahí. Se preparaban fideos, macarrones y arroz que se servían junto con pequeñas cantidades de garbanzos y frijoles. En temporada se servían espárragos, alcachofas y gran número de hortalizas, junto con la repostería y las bebidas cada vez más arraigadas como el café y el chocolate. Sigo para no detenernos tanto. Estos eventos comúnmente eran planeados para una duración de 3 días y se buscaban lugares alejados, con buenas vistas y cuidadosamente acondicionados para los invitados. Este concepto europeo también, y podría decir que hasta romano, lo conocemos hoy como las casas de descanso o las casas de campo. Ajá. Eh, no sé, ignoro, solamente piensen o hagan este análisis. Es común que en algunas familias tengan su casa del diario, su casa donde descansan, o donde habitan, mejor dicho, y una casa que ocupan en periodos vacacionales. Es muy común que gente de la Ciudad de México, por ejemplo, tenga casa en Cuernavaca o en Valle de Bravo o en Playa del Carmen ahora, que también es como muy, muy socorrido, entre muchos otros espacios. Ajá, pero sería como los que más suenan actualmente. Es el mismo fenómeno que se tenía con los banquetes. Ajá, espacios a donde distraerse de la vida, citadina. No me imagino estas damas y estos caballeros viviendo en la Ciudad de México hoy en día. Si necesitaban descansar de esa ciudad de novohispana, no, hombre, ahora se volverían locos. Se tienen registros de la Villa de Guadalupe y San Cristóbal, Ecatepec, como los sitios con mayor aceptación. Sí, señoras y señores, Ecatepec, como tal, de hecho fue un punto importante político durante la época novohispana y en el siglo XIX, pero después se empezaron a abrir espacios, aquí saliéndonos del tema, se empezaron a abrir espacios
habitacionales para la gente que venía de otros lugares, que migraba del campo a la ciudad y tenían que trabajar en la Ciudad de México. Así se nutrieron demasiados espacios que hoy en día son grandes ciudades, como Nezahualcóyotl, como Ecatepec, eh, Tlalnepantla, si no me equivoco, más o menos en ese sentido. Bueno, durante estos días se disponían de un protocolo preciso: la comida, el refresco y la cena. Prácticamente eran banquetes de la gula. Ajá. eh, de hecho, la palabra el refresco nace en esta época para designar alimentos, como su nombre lo dice, refrescantes, frescos, fríos, gran cantidad de agua, como pudieron haber sido ensaladas, fruta, algunas bebidas. Ojo, el agua carbonatada no existía. Entonces no podemos hablar de échate tu refresquito, échate tu coquita, tu Fanta. No, por supuesto que no. ¿Ok? Con el paso del tiempo, refrescarse era tomar agua o jugos, ¿ok? Cuando llega el agua carbonatada, una cosa sustituyó a la otra y tan tan. Esto por la sensación de saciedad, de refresco que nos dan estas bebidas carbonatadas. Tan tan. Las fiestas del pueblo. Probablemente uno de los elementos más emblemáticos de México frente a Europa. Ajá. Mientras que en España, las fiestas patronales no son igual que aquí, pero sí se tienen fechas específicas para ciertos santos, para ciertas vírgenes. Acá, y son alejadas unas de otras, no siempre hay festividades. Acá ustedes pueden recorrer todo el país en una fiesta patronal diferente. 365 días. Bueno, pone tú 300, no sé cuántos son los que no existen estas fiestas patronales. Han de ser como unos 330. Tomando en consideración que las Pascuas, que la Navidad, que etcétera, etcétera, estos días, ajá, todos los santos y fieles difuntos, que no se celebra un santo como tal, ¿ok? Así es que la cantidad, o las formas, mejor dicho, festivas de la Nueva España o del México actual, fueron o son algo bastante representativo. Bueno. Dice, caso contrario a estos banquetes, el resto de la población compartía los espacios públicos en festividades como las fiestas de los santos patrones, el Corpus Christi o en las vísperas de la Navidad o el ya mencionado Día de Muertos. En dichas fechas, las calles eran ocupadas por puestos de dulces, frutas, chocolates, alimentos preparados, etcétera. Ujú. Parte de la cultura de la vendimia en México nace a través, o más bien, no nace, todavía ya se traía de la época prehispánica, se conserva a través de estas festividades. Ay, ahí el caballito me borró el título: las fiestas del pueblo, sigue siendo las fiestas del pueblo, y mencionamos el carnaval. Previo a la Cuaresma o durante el Corpus Christi, se fue asentando en las tradiciones populares, el cual consta de realizar batallas campales donde la munición o el parque podían ser almendras, arvejones, cebada, anises y obleas. ¿Esto se sigue haciendo? Por supuesto que sí. Después de el Día de los Tamales, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, empieza una serie de festividades de acuerdo a las actividades agrícolas, principalmente, que se realizan en distintas áreas o zonas. Ujú. Si el pueblo se dedica a la cosecha de alimentos, pues se hacen batallas de ese tipo de alimento. La intención es solicitar, pedir buenas cosechas, buen tiempo, buenas aguas para que sus productos, o las suficientes, para que sus productos crezcan bien y haya una buena producción. Ajá, nada más. Santana, si no me equivoco, hace su carnaval con las batallas de harina o las guerritas de harina. Tengo entendido.
Hay diversos pueblos cercanos a Tenancingo que realizan batallas de pan. Justo hace unos días hablábamos de las batallas de pan que se realizan en estos primeros meses del año. Ajá. O primeros hasta días del año. Ok, sigamos. Fiestas religiosas. De la mano con estas tradiciones se encontraban las celebraciones religiosas, bodas, bautizos y hasta defunciones, pues en cada una de ellas se veía involucrado un juramento, una manda o un compadrazgo. El sistema del compadrazgo en México es fuertísimo. Ajá. Si ustedes, los católicos, cuando los bautizan, les asignan un padrino, padrino y madrina, prácticamente, moralmente y religiosamente se convierten en sus tutores para toda su vida. En dado caso de que pierdan a sus padres, toquemos madera, pierdan a sus padres a corta edad suya, estos padrinos tienen la obligación moral de apropiárselos como si fueran sus propios hijos, valga la redundancia. Es más, en estudios antropológicos se ha constatado que en muchas poblaciones el padrino tiene mayor peso que sus propios padres. Si sus hijos no les hacen caso, van los señores a hablar con el padrino y a decirle, oiga, levántele, no, levántele, no, levántele la mano, no, 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 y eso sí era, reprímalo. De hecho, tenían derecho en algunas épocas, y todavía yo creo, hasta a pegarle a los niños, ¿no? O sea, si te portas mal, tómala. El padrino llegaba y te ajusticiaba. De ahí nace la tradición de dar el domingo, porque acababa siendo un dinero que le daban al ahijado para que se mantuviera o cumpliera algún gasto a lo largo de esa semana. Ujú. Y por eso ellos también son muy importantes en las bodas. De hecho, puede que en algunos casos los padrinos acaben entregando a la novia, perdón, frente al novio. Y a su vez, padrinos de la novia, padrinos del novio, de bautizo, se conviertan en una sociedad. Hagan esta mancuerna, vamos, para dar fe y para fortalecer el compromiso del matrimonio. Es fuertísimo, es muy importante y hay gente que lo tiene muy arraigado. Ajá, ustedes mismos no me dejarán mentir. En algunos casos, su padrino o madrina, sus padrinos de bautizo son para toda su vida. Así de simple. Inconscientemente, eso sí. Tenía otro ejemplo, pero bueno, lo he olvidado, vamos a seguir. Este último, sí, ya me acordé, ahorita se los digo. Este último elemento primordial significa un trato, ahí se me fue una J por T, un trato entre la iglesia y las dos familias, representando una alianza social, tomando como eslabón la palabra de los padrinos frente a los ahijados. Y este era más o menos el dato que se me estaba escapando. También los matrimonios, en muchas ocasiones, y más en la época novohispana, eran más un contrato social, ajá, un compromiso político entre familias. Esto ocasionaba o esto propiciaba, en el caso de algunos grupos, crear alianzas económicas. Imagínense que en el poblado X, tres familias son las fuertes. Llevan los negocios, llevan la política y llevan el gobierno. No, los tres ejes más importantes económicamente hablando para ciertos sistemas económicos, valga la redundancia. Y para poder hacer un negocio más fuerte, más consolidado, tener mayores beneficios, muchas veces ilegales, pero bueno, vamos a pensar que todo es miel sobre hojuelas. Para tener un beneficio común, lo más óptimo es casarse entre estas tres familias, para crear lazos familiares. Pero, si en alguno de estos casos, uno de estos tres o 10 o 100
no eran bien vistos, la alianza tenía que ser, vamos a casarnos entre nosotros, este grupo de familias, para poder minimizar o expulsar del pueblo a esa o a esas familias con las cuales no nos llevamos bien. ¿Quieren un ejemplo básico? Romeo y Julieta. Ajá. Donde unos no pueden ver a los otros y por culpa de esos pleitos, el amor no puede triunfar y ¡pum! se dan, se dan chicharrón entre ellos y después Romeo y Julieta aplican la morición. Pero bueno, sigamos, sigamos. El ya mencionado Día de la Candelaria. En la época prehispánica, tanto el inicio del ciclo agrícola como el inicio del calendario mexica correspondían al actual mes de febrero. Por tal coincidencia, se logró asociar el Día de la Candelaria con el comienzo del trabajo en el campo, elemento de suma importancia para la sociedad prehispánica dedicada a Tlaloc, a Chalchihuitlicue y a Quetzalcóatl. Nada más para hacer un poquito de refresh en nuestras cabecitas. Esta tradición se celebró con los productos de la tierra, el maíz, procesados en tamales y el atole. Por eso su gran importancia, muchachos. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta, y eso ya lo he dicho varias veces, se dieron cuenta que no podían, no iban a poder contra el arraigo de tantos años de los indígenas, empezaron a hacer concesiones. Bueno, va, te dejo hacer esto, pero déjame hacer esto otro. Bueno, ok, sigue con este culto, pero le vamos a poner este elemento para que simbólicamente se note ahí la presencia de Dios. Los tamales fue uno de ellos. La señal de la cruz, el uso del maíz con el trigo. De hecho, si lo vemos así, una guajolota no es otra cosa más que, vamos a llamarlo, la santificación de los tamales. ¿Por qué? Porque está envuelto en trigo. Así de simbólico y así de alocado se puede escuchar eso, pero puede tener sentido. La Semana Santa. Una festividad anteriormente mencionada, pues durante la época novohispana se presentó con numerosos altibajos, más en el consumo de carnes. Entre hambrunas, sequías y dispensas papales, principalmente en el consumo de las carnes, que ya habíamos dicho. Si bien se buscó seguir al pie de la letra, como lo dictaba la Biblia o los cánones religiosos, las preparaciones en torno a estas festividades dejaron platillos y bebidas típicas, especialmente los puestos callejeros, tanto de pescados asados y ancas de rana, así como las aguas frescas. El siglo XIX, por ejemplo, 1800, está abarrotado de elementos pues de ejemplos que hablan de la Semana Santa y las aguas frescas. El agua de limón con chía, el agua de Jamaica, el agua de horchata, de guanábana, de frutas, que poco a poco se arraigaron a tal grado que hoy en día es muy común, por ejemplo, Tenancingo, ver puestos de aguas, de aguas frescas. Y en Semana Santa, mucho más. Y muchos dirían, no, es que el calor, profe, pues es obvio, necesitamos hidratarnos. Sí, pero siempre de esas preparaciones. Limón, limón con chía, jamaica y horchata. Ojo, ni la jamaica ni la horchata son americanas, son mesoamericanas, nada. No son prehispánicas, por ende. ¿Ok? Pero acabamos de pasar el mes de septiembre, bueno, ya hace un mes, y en nuestras fiestas patrias, el agua de Jamaica, el agua de horchata y a veces el agua de limón, siguiendo esta triada del verde, blanco y rojo, no faltan. Profe, yo tomo coca en mis fiestas patronales, sí, pero en cualquier comercial o en cualquier póster, foto de comida mexicana van a aparecer tres vitroleros con esos tres colores. Y tan tan. ¿Por qué? Eso ya lo podrán platicar el siguiente semestre, pero un spoiler sería que en algún momento de nuestra historia se buscó representar la mexicanidad a través de sus colores y no de sus ingredientes, ni preparaciones, ni sabores. Y verde, blanco y rojo se puso de moda. Así de fácil.
Ahí está el arroz a la mexicana, ahí están los bisteces a la mexicana, ahí está el huevo a la mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier italiano podría estar feliz si viera esto sin el escudo nacional. Si no saben por qué, googleen la bandera de Italia, muchachos y muchachos, por favor. Bueno, esta imagen que ya habíamos traído a colación en alguna otra sesión muestra la salida de un elemento que no he encontrado suficiente información para hablarlo, pero ahorita lo vamos a explicar. Refleja, perdón, esta imagen la salida de una festividad durante la Semana Santa. ¿A qué me refiero con esta información que no he logrado obtener suficientemente? Lo que ustedes están viendo en pantalla, esas tres mujeres, damas, vestido rojo, verde y azul, son quinceañeras. Lo que están celebrando son sus 15 años, que acaba siendo un juego dual. La presentación en sociedad, su paso a la adultez y probablemente el más tétrico de todos, su disponibilidad como mujeres para casarse, para procrear. Ojo, estamos hablando de un sistema religioso que no concebía otra cosa más que el matrimonio para poder procrear hijos. ¿Ok? Así es que bueno, en este sentido, estamos hablando de tres señoritas que ya están en condiciones biológicas y sociales para casarse. Ujú. Hoy en día, o probablemente la educación, el proceso educativo, sirve de cierto escudo para pasar todo este proceso y después de los 21, 20, 23 años, pensar en el matrimonio. Pero antes de eso, no. ¿Sabes cocinar? ¿Sabes tejer? ¿Sabes hacer bordado? Listo. Bueno, en el caso ya más específico, ya tienes tu periodo menstrual. Perfecto. Ya, adelante, a hacer familia. Por eso se tienen registros de bodas con niñas desde los 13 años, 14 años. Y en este caso 15 años, que me imagino era un parámetro en el cual ya tenían una primera regla y empezaban a aprender todos estos elementos sociales. Ajá. Buenas maneras o buenos modales, labores en el hogar, aunque si eran de clases altas, pues no necesitaban saber mucho, todo lo hacía la servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Probablemente un periodo de 2, 3 años en lo que aprendían todas estas, se les preparaba para ser eh, esposas, y después de eso, ya a los 15 años era como el límite para aprender todo esto. Vámonos. ¿Tanta? Repito, no he encontrado suficiente información. En algunos casos me imagino ya los datos que vamos a encontrar. Y para estos tiempos acaba siendo un tanto pesado. Y nada relacionado con gastronomía. Pero seguiremos en la búsqueda. Ok, brinco, salto cuántico hasta el Día de Muertos que festejamos hoy durante esta grabación. Las creencias católicas instauradas durante la evangelización destacaban el temor por la muerte, imagen con un sincretismo, un concepto totalmente diferente en la cultura prehispánica. Por tal motivo, y como parte de esas estrategias, se busca compaginar de alguna manera dichas creencias, dejando de lado la imagen de la calavera y pasando al pan de muerto, ya antes mencionado en clases. Y que hoy, espero, cuando estén viendo este video, ya sea hoy mismo, mañana, pasado mañana, el fin de semana, lo puedan comparar con lo que vivieron en esta semana. Ojo, probablemente no nos gusta, probablemente no lo profesamos, pero acaba siendo un fenómeno social. Un fenómeno social en donde interviene la comida. Y todo lo que tenga que ver con comida nos atañe. La ofrenda tiene un marcado origen. Uy, aquí no, este dato ya me gusta menos cada vez. El video que compartí con ustedes en los distintos grupos de WhatsApp trataba ya de tirar este elemento. Ajá, la ofrenda, como bien decía el video,
ofrenda de ofrecer algo, viene de Europa, ¿ok? En el caso prehispánico corresponde a un ciclo agrícola, ¿vale? El hecho de mantener la creencia de que los muertos regresaban para comer y beber, lo que acostumbraban en vida, esto sí es algo paralelo. Europa lo tenía, América o las culturas mesoamericanas también lo creían. Ajá, era un constante, ¿cómo decirlo? Convivio entre vivos y muertos. Las ofrendas de muertos fueron instauradas en 1566 por el beato Sebastián de Aparicio, quien vivió en la hacienda Careaga, en las cercanías de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Él es el dato que se tiene, empieza a ver esta área de oportunidad para la evangelización y permite ciertos aspectos. Unos entran, otros salen, ¿vale? El culto a la muerte como tal, hoy sale, pero el culto a nuestros antepasados se queda. Ajá. De aquí que el fenómeno de la calaverita lo platicábamos en la sesión de dulces, de Dulcería Novohispana y el alfeñique, se rompería un poco. Nuestra tradición de colocar esta calaverita como un elemento cultural mesoamericano y mexicano nace con Guadalupe Posadas, ajá, con el caricaturista, y la Catrina, invención de Guadalupe Posadas, ¿ok? Ahí se recupera, se reinstaura este fenómeno cadavérico. Antes no era concebido, no era posible como tal. Bueno, como parte de la celebración de A Todos los Santos, el beato coordinaba las actividades y el montaje de ofrendas, donde se daba cierta libertad, tanto a la, ahí ni que volara, sepárenle ese ala, población como a sus acompañantes, dando como resultado las escenificaciones multicolores propias de las fiestas actualmente. Un dato específico que nos mencionaba aquel video es que, por cuestiones de higiene, de tamaño, de población, se empiezan a determinar espacios alejados de las ciudades para colocar a los muertos. Estos son los panteones. Ujú. Como ahí se empiezan a combinar indígenas, mestizos, algunos, uno que otro criollo mal portado seguramente, estas tumbas empiezan a ser decoradas. ¿Bajo qué principio? Ya la combinación entre católicos y, e indígenas. Un segundo, porque si no nos quedamos sin pila. Perfecto. Y esto ocasiona, a su vez, que, a ver, espérenme, déjenme, así sí está conectado. Voy yo aquí a hacer otro oso y nos quedemos sin grabación. Ok, y esto va ocasionando un fenómeno que se ve hasta la actualidad, que es la noche del 1 al 2 de noviembre, ir al panteón, limpiarle, decorarle y pasar ahí toda la noche. Ajá, bueno. Lo que sí nos menciona es que una vez que esto se hace importante, tradicional, lo que intentan es mandarlo a otros espacios. Ajá. No se podía dar concentraciones de gente, no se podían dar festividades en los panteones. No, al menos para el ala católica, imagínense lo que ha de haber sido para los sacerdotes, los frailes, tener que estar ahí debatiendo en el estira y afloja, como popularmente se dice, con las tradiciones de cada uno de los grupos. A ver, puedes hacer aquí una fiesta. No, 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 pero espérate, no así de grande. No, 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 pero no pongas al santo de cabeza. No le pongas velas. No, 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 no le pongas eso. A ver, no, ahora vamos a regresarnos para acá, vamos a intentarlo. Seguramente bajo esta misma dinámica, tradiciones unas y tradiciones otras se fueron juntando. Ajá. Si ustedes creen que esto es exagerado, ahí les va un ejemplo. Inténtenlo si quieren. Lleven una receta tradicional, y lo hemos hecho, lo hemos mencionado en clase. Lleven una receta tradicional al salón, al grupo. Si un día se quieren reunir, reúnanse y díganle a sus amigas, amigos, preparen esta receta.
se van a dar cuenta que uno, la van a preparar diferente que en su casa, dos, la van a montar diferente que en su casa y tres, les va a dar un sabor, una consistencia o un sentimiento, y ese tiene mucho mayor razón, totalmente diferente que la que ustedes tienen. Cada quien va a interpretar una cosa diferente. Ajá, en todos los sentidos. Desde practicar algún deporte, desde la forma de vestirse, desde preparar un platillo. El ejemplo que les mencionaba es el del pepeto. Cuando mencionamos el tema del pepeto, que si lleva carne, que si no lleva carne, que si lleva calabaza, no, pero es que en mi casa le ponen esto, no, pero es que en mi casa le ponen esto otro. En otros temas más particulares, que si el pozole lleva aguacate, que si no lleva, bla, 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 bla. Lo mismo seguramente pasaba acá. Y por un lado, frailes y evangelizadores y monjas se, se, se desesperaban y se azotaban en las paredes seguramente porque veían que mestizos e indígenas hacían sus propias versiones de las cosas y viceversa. Sí, también viceversa. No todo era de un lado. Mientras que los evangelizadores querían imponer una idea, cuando quisieron negociar seguramente, cuando quisieron decir, bueno, a ver, vamos a hacerlo a tu manera. A ver, enséñame a hacer tortillas. Enséñame a hacer tortillas y entonces los españoles lo empezaron a hacer a su manera y nace la tortilla de harina. Imagínense el coraje que hicieron los grupos indígenas o algunos mestizos al ver una tortilla blanca, 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 que aparte era elástica. Es lo mismo. Bueno, desde estas escenificaciones multicolores, o a partir de este momento, los dulces de azúcar en forma de... No, este dato también lo hemos actualizado. ¿Lo hemos actualizado? No. La calavera no forma parte de esto. Mea culpa por no haber revisado antes nuestra diapositiva. La de siempre, la de todos los años. Pero bueno, al final llegamos a este resultado. Una escenificación, una conjunción de la vida y la muerte. Dos elementos, dos culturas, dos tradiciones, dos religiones, dos maneras de percibir el mundo conviviendo en el mismo espacio. La imagen de atrás, arte sacro, arte religioso, que muestra la vida entre angelitos y una imagen religiosa, el cáliz, un emblema también muy importante para la misa católica, y después el baño de cempasúchil y de terciopelo rojo, y realmente las calaveritas. Entre velas, entre floreros y remates. Remates son estos cuerpos dorados que están a los costados de la imagen, muy al estilo medieval. No, más bien yo creo que un neoclásico, más o menos, una fusión ahí. Al fondo un par de floreros de naturaleza muerta, con unas rosas y unas flores blancas. Pero ese fue el resultado. Ya casi para finalizar las fiestas decembrinas, cierre del ciclo agrícola, las fiestas decembrinas de igual manera fueron empatadas con las celebraciones litúrgicas. Las fiestas cercanas al 24 de diciembre en honor a Huitzilopochtli se concentraron en la misa de Navidad, correlacionando al niño Jesús con el ya mencionado dios Huitzilopochtli. Hay ciertas dualidades o parecidos en cuanto a fechas, vida, nacimiento, creación, y coinciden en que los últimos días del frío, o este punto cúspide, astrológicamente hablando, no, astrología, astronomía, astronómicamente hablando, perdón, y agrícolamente hablando. No se sorprendan, no se espanten, pero esta correlación
entre Huitzilopochtli y Jesús va muy de la mano, repito, con el inicio de un nuevo ciclo. Acuérdense que los mayas fueron o son ampliamente reconocidos por sus conocimientos en astrología o astronomía. Bueno, en los planetas. Ajá. Sí, no, astronomía, porque astrología es de los astros y las cartas y esas chunches. Y en este caso no estamos hablando de planetas y y constelaciones y galaxias y ciclos de estos cuerpos. Eh, y por lo tanto, repito, no se sorprendan, las religiones a lo largo del mundo, desde una manera más específica, quitándonos un poquito el sentimiento religioso y de fe, no son otra cosa más que la interpretación del ser humano con los fenómenos que lo rodean. Repito, astronomía, agricultura, ciclos de lluvias, ciclos de sequías y las 4 estaciones del año. Ujú. Viendo esta parte objetiva, podemos entender el porqué de cada uno de los dioses y todas las religiones y por qué algunos se parecen y otros no. ¿Por qué unos dices, pues se festejaba en la misma fecha? ¿Qué pasó ahí? Casualmente España y México están en un mismo parámetro en cuanto a climas, en cuanto a temperaturas, en cuanto a ejes. Es más, tan en el mismo rango estamos que ellos cambiaron de horario de verano a invierno o a horario estándar el mismo día que nosotros. Eso ya es un síntoma de que estamos en un mismo espacio y tenemos climas parecidos en algunos espacios o secciones muy parecidas. ¿No? Ahí radicaría mucho de esta explicación del por qué ciertos elementos religiosos se parecen. Bueno, el agustino Fray Diego de Soria, prior del convento de San Agustín en Acolman, Estado de México, actual Estado de México, obtuvo una licencia para celebrar misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre. Ah, caray, esa fecha me suena parecida, me suena conocida, pero está en 1578. En dichas misas se representaba el pasaje bíblico de la Sagrada Familia. Un elemento primordial fue la pastorela, en la que se da la derrota del demonio por parte de mestizos y algunas versiones por parte de indígenas. Las representaciones teatrales probablemente fue uno de los elementos muy bien recibidos por parte de indígenas, porque ellos también representaban lo mismo. Hacían fiestas, hacían bailes, hacían danzas donde derrotaban o mostraban estas derrotas a sus contrincantes muchos años atrás. Cuando este elemento es rescatado o reutilizado para derrotar al diablo, los evangelizadores vieron en esta oportunidad la manera de seguir llegando principalmente a las nuevas generaciones. Pastorela a la que ustedes vayan son una serie de mestizos, una serie de no indígenas, porque no se visten como tal. Su vestimenta es ropa de manta, acentos locales, acentos combinados con el náhuatl, expresiones que también provienen de la raíz fonética náhuatl. Señor, patrón. Este tipo de palabras que las asociamos muchísimo con, ay, la India María. En realidad, son deformaciones lingüísticas del náhuatl. Ujú. Estas sensaciones de pena. No sé cómo sonó eso, pero espero solamente sea ejemplificativo. Son estos elementos que se tratan de impregnar, se tratan de imprimir en las posadas, ¿sale? Y que nos terminan resultando en
la pastorela. Una pastorela que nos gusta hacer o representar en las posadas. La reproducción de estas mismas, no, de estas misas, perdón, las convirtió en verdaderas fiestas populares teniendo un protocolo. Imagínense. La intención era hacer una misa, la intención era hacer una representación teatral y de alguna manera acabó siendo una fiesta. Una fiesta que aparte sale de la iglesia porque empieza a aterrizarse en las distintas colonias o barrios y culmina con una comilona comunal, valga la redundancia. Una kermés, por decirlo de alguna forma. Un intercambio de platillos, de bebidas, de alimentos y, años después, de bebidas. Pero ese es otro tema. Se comenzaban con las mismas acto seguido y posterior a la representación se rompían las piñatas rellenas de frutas, de dulces. A la medianoche se servían bocadillos típicos como buñuelos, torrejas, ponche, etcétera. Poco a poco la sociedad novohispana le dio una gran importancia a las posadas y el gusto por asombrar a sus invitados con preparaciones más elaboradas. Estamos a mes y medio de empezar estas festividades. Será responsabilidad de cada una, de cada uno, hacer memoria y, ya en esos tiempos, cuando empiecen las posadas, observar qué se vende, qué se compra, qué se prepara. Y si es en cuestión de familia, qué se ofrece. ¿Cómo son las posadas en su casa? Este sería un ejemplo de aquella forma en la que se empezó a representar el pasaje de la Sagrada Familia. Para finalizar con las tradiciones culinarias, por medio de estas festividades se fueron dando con mayor impacto las fusiones culinarias. Atoles, tamales, ranas asadas, pescados, aguas de fruta, la muerte, la ofrenda, las posadas y la cena navideña. Por medio de las celebraciones se lograba una incorporación de la sociedad novohispana que permitía la paz y la colaboración, además del compromiso y la consolidación de las familias, obteniendo fuerza y, en algunos casos, como se mencionaba al inicio, poder político, social y hasta económico. Bien, de esta manera, muchachas y muchachos, culminamos con esta clase. Analicen lo que se dijo aquí. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por su paciencia. Y seguiremos platicando en nuestras sesiones en clase. Si tienen algún comentario de esta sesión, anoten sus dudas, sus comentarios y en clase los comparte. Mientras tanto, vámonos, vámonos, muchachas y muchachos, cuídense mucho. Seguimos en contacto. Bye.